45 minutos, así que esperemos que el tiempo sea suficiente. Tratemos de ser lo más concisos posibles para que, nuestros amigos oyentes puedan escucharles y podamos topar la mayor cantidad de temas posibles. Así que empezamos con el ministro Juan Carlos Vega. Y la pregunta, ministro, y va a ser una pregunta dura para empezar, una pregunta de cajón, es ¿cómo vamos a terminar este año? No es un secreto que los ecuatorianos obviamente estamos afectados por las múltiples crisis que está pasando el país, crimen organizado, negocios que lamentablemente están cerrando porque son extorsionados, caída en las ventas, sobre todo en sectores claves, ¿no? Como el de la construcción, la venta de autos, que son indicadores de una economía, también el turismo y muchos sectores productivos que están deprimidos, la economía en periodo recesivo y para rematar los cortes energéticos que nos han complicado realmente la vida y que suman miles de millones de pérdidas económicas para el sector productivo. ¿Cómo terminamos este año? ¿Cómo vamos con los retrasos del sector de finanzas? Cuéntenos y denos una esperanza, por favor, que el panorama, como empezamos esta conversación, no es el mejor. Estimada Meródica, muy buenos días. A pesar de todos los retos que usted claramente ha descrito, que todavía no están superados, pero con la gestión decidida y valiente del gobierno del presidente Noboa estamos en proceso de superarlas. Estamos terminando este 2024 en una situación diametralmente mejor que lo que esperamos del 2023, donde recibimos un país quebrado, donde recibimos un país que básicamente teníamos por cada dólar que teníamos para pagar, teníamos $25 por pagar. Esa era la complicadísima situación que recibimos con casi 5,000 millones de atrasos, con ampliamente anunciada uno de los niveles más bajos en 15 años de la caja fiscal, una situación muy complicada. Y lo que hicimos es presentamos la situación claramente al país que recibíamos, porque eran cifras bastante diferentes de las que se habían reportado antes en el proceso de transición al equipo del presidente Noboa, al cual todavía yo no era parte. Entonces, inmediatamente lo que hicimos y lo que sabemos hacer en este gobierno es entrar a resolver la situación y a ver las alternativas para hacerlo. Inmediatamente buscamos las formas de incrementar los ingresos para el Estado, que lo habíamos hecho con esfuerzos propios, con incrementos a la tasa de IVA, impuestos a las empresas, impuestos a la banca, incrementos en el ISD, siempre buscando proteger a los más pobres y a los más necesitados de la población, porque inmediatamente buscamos mecanismos también de compensación para esos grupos vulnerables. Con ese esfuerzo gigante hecho ya por los ecuatorianos, nos sentamos con los organismos internacionales, los cuales vieron con muy buenos ojos nuestras propuestas económicas y recibimos el respaldo generalizado, empezando por el no tan querido Fondo Monetario Internacional, luego por los mayores financistas del Ecuador, que son el BID y el Banco Mundial. Nos apoyó inmediatamente la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y muchos apoyos también bilaterales que son importantes rescatar, de Corea, de Francia, de países amigos que siempre han apoyado al Ecuador en estas situaciones complicadas. Y terminamos el año con entrada de más de 5,000 millones de dólares a la economía, lo que nos ha permitido avanzar muchísimo en los pagos de deudas atrasadas, de pagos críticos como servicios de salud, alimentación escolar, pagar deudas históricas a maestros comunitarios, pagar deudas históricas atrasadas a los gobiernos autónomos descentralizados y de esa forma inyectar recursos a la economía y a pesar que obviamente la crisis energética, que es una bomba que nos ha tocado lidiar y tomar medidas fuertes y resolver con medidas fuertes también para superarla, ha afectado a los negocios medianos y pequeños. Estamos cerrando el año con mayor liquidez en el sistema financiero, casi un 14% de incremento medido octubre, con una reducción ya importante en las tasas de interés, con una colocación de casi 2,000 millones de dólares adicionales en el sector productivo por parte de la banca, que es lo que nos interesa, porque tenemos mucha liquidez en los bancos, pero el reto es incrementar también la demanda de crédito para que se convierta
en más producción, en más capital de trabajo y finalmente en más fuentes de empleo y bienestar, que es lo que buscamos. Ministro, ¿todos esos esfuerzos alcanzan para revertir este entorno económico negativo? Claramente siempre hay retos y nunca son suficientes. Nosotros estaremos siempre 100% satisfechos cuando estemos de una economía ya con claro derrotero de un incremento en el tamaño del Producto Interno Bruto, más inversiones, un crecimiento sostenido del empleo. Lo que hemos hecho aquí es básicamente tener un paciente moribundo al cual le sometimos al cuarto de cuidados intensivos y este rato le sentimos que está mucho mejor, listo para la maratón, listo para mejores días para los ecuatorianos y básicamente este año ha sido un año de sostenimiento de la importante dolarización que todo el mundo habla, pero casi nadie se da cuenta de qué se le salvó al país en ese sentido, porque una salida desordenada de la dolarización sería una de las peores crisis que estoy seguro hemos visto en la historia de Ecuador. Antes habíamos visto la crisis del feriado bancario, pero en ese momento teníamos emisión de sucres, teníamos todavía en Sangolquí la máquina para imprimir sucres y pagar a los depositantes. Así de extrema fue la situación cuando asumió el gobierno. Así de extrema, sino obviamente por responsabilidad no podíamos salir a hacer un anuncio que el país estaba al borde de salir de la dolarización, al borde de entrar en una crisis del sistema financiero, sino lo que hicimos es tomar medidas responsables para resolver y para cambiar la tendencia en la que venía cayendo el país. Ahora, ¿el presupuesto del Estado va a cerrar este 2024 con atrasos similares a los del 2023? Nuestra aspiración es cerrar con atrasos significativamente menores. No vamos a poder cerrar 100% esa brecha, pero sí le garantizo que van a ser significativamente menores. Un tema positivo y es el tema del FMI que usted lo mencionaba, ministro. El 9 de diciembre el gobierno recibió la aprobación de la primera revisión de metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora pues está pendiente la aprobación de la última instancia, ¿no?, que es el directorio del multilateral. ¿Cuándo se espera que se reúne el directorio del FMI para ese desembolso de 500 millones? Y si es así, ¿cuándo llegaría ese desembolso? Es una excelente noticia que luego de un año tan complicado, con crisis de seguridad, con crisis energética, hayamos pasado con buenas calificaciones la revisión, que este rato el anuncio es un acuerdo a nivel técnico. Quiere decir que el staff, que los técnicos del Fondo Monetario, después de revisar nuestras cifras, nos dan el visto bueno para seguir adelante a la siguiente etapa, que es el directorio que se estará reuniendo alrededor del 20 de diciembre y si tenemos la aprobación de ese directorio tendremos el desembolso para cerrar en muchas mejores condiciones. ¿Podríamos llegar este año con ese desembolso? La aspiración es llegar este año con ese desembolso y eso también lo que hace es permitir que se desembolse, que el BID no se desembolse, que el apoyo bilateral de Francia también se concrete y se desembolse en este mismo año. Entonces, esas siempre son buenas noticias, no solamente de los desembolsos del fondo, sino también la evaluación que hace el fondo a las finanzas públicas y a la economía de Ecuador es usado como un factor de balance y de una economía sana para el resto de organismos multilaterales y también para los países, que es el apoyo bilateral que recibimos. Justo quiero preguntar sobre esto, ¿qué aspectos se valoraron para que el FMI haya dado esta primera aprobación y además qué incluyó el informe de cumplimiento? El informe de cumplimiento revisa muchas metas que fueron propuestas por el mismo país en términos de fortalecimiento de las instituciones. Un factor muy importante es el establecimiento del Comité de Estabilidad Financiera, donde participan la Junta Monetaria, la Junta Financiera, la Superintendencia de Bancos, la de Cooperativas, la de Compañías, donde tenemos un foro donde compartimos información del sector financiero y del sector real
y de esa forma podemos tener un mejor control y un mejor manejo de un sector tan importante como el sector financiero del país. Ya sea, hay una serie de metas institucionales y también cuantitativas en cuanto a los números, que es los ingresos que se ha logrado este año en base a las medidas tomadas, los ingresos en base a financiamiento, y por otro lado los gastos y las inversiones que estén balanceadas y que sean sostenibles. O sea, como cualquier hogar de cualquier ecuatoriano, cuando uno está en un estado donde está altamente endeudado, y no solo eso, sino vive de los anticipos de la tarjeta de crédito, es un esquema que tarde o temprano va a explosionar y no le va a permitir a ninguna familia vivir tranquilos. Entonces, el tener las cuentas ordenadas, tener un balance entre ingresos y egresos es un factor muy importante para un país que le permite entrar en una senda de crecimiento y de desarrollo. Pero eso es un factor que en economía le llaman como un factor necesario pero no suficiente, porque el reto para cualquier país es entrar en una senda de crecimiento, de desarrollo, de atracción de inversiones, de generación de empleo y de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Así es. Ahora, para que el Ecuador pueda recibir los siguientes desembolsos que conocemos del FMI, suman en total 4.000 millones de dólares, ¿qué podríamos esperar, por ejemplo, para el próximo año, este 2025? ¿Se contempla alguna reforma tributaria? Y si es que es así, ¿qué aspectos contendría o qué nuevos tributos tendrían o podrían crearse? En este momento no estamos hablando de reformas tributarias puntuales, un poco como las que hemos tomado en este año, que finalmente ha sido más de esta línea poco razonable que ha tenido el país en los últimos años, de tener reformas solo por este año, por una sola vez. Nosotros lo que buscaríamos es entrar en una reforma tributaria para los próximos 20 años, donde el país elimine ciertos impuestos distorsivos, donde se enfoque mucho más en los impuestos de clase mundial, como es el impuesto a la renta, bien cobrado, con una base imponible sólida, un IVA igualmente mucho mejor cobrado, una simplificación de todo el complejo esquema tributario que tiene el Ecuador, para que la inversión nacional y la inversión extranjera tengan una claridad de la política tributaria del Ecuador para el largo plazo, como lo han emprendido países como República Dominicana, como Uruguay, como Costa Rica, donde trae una mejor claridad para la inversión, y eso también se convierte en una sostenibilidad fiscal de largo plazo, pero que no limita y asusta a los inversionistas. A propósito de impuestos, y ya mismo pasamos a los otros temas con nuestros invitados, pero hablemos de la polémica ley. Un poco excluidos. No, discúlpenos, ya vamos a incluirlos enseguida. Pero es importante que nuestros amigos oyentes... Al ministro le pusieron toda la cuerda. Exacto. Bueno, 7:47, conversamos con el ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, y 2 puntos más, ministro, y pasamos con los siguientes temas. A propósito de impuestos y tributos, tras la aprobación de esta polémica ley, la llamada ley antipillos o antilavado, que fue publicada en el registro oficial y que, entre otras cosas, crea un impuesto a la compraventa de vehículos usados que podría llegar hasta el 5% dependiendo del valor del vehículo. ¿Qué expectativas se tiene con esta medida? ¿Cuándo empezaría a regir? ¿Cuánto se esperaría recaudar con esta medida? Esta medida claramente no tiene un propósito recaudatorio. Esta medida lo que busca es tener un mejor control de un negocio que ha estado con pocas... del cual tenemos poca información de cómo funciona en el día a día, pero sí tenemos alertas de que a través del negocio de carros usados se lava mucho dinero no lícito, por decirlo menos, y de esta forma de grabar y también de trabajar fuertemente en la base de datos de valores. Sobre todo esto es un tema bastante progresivo, porque va enfocado hacia los vehículos de más de $20,000. O sea, no habemos un porcentaje muy bajito de ecuatorianos, tal vez, que conducimos. Primero, tomando en cuenta que el 82% de los ecuatorianos no tenemos vehículo. Entonces, esto es una medida progresiva dirigida a los autos de mayor valor que muchas veces se transan en estos patios de carros usados para poner el control, para tener la base de datos, y sí, obviamente habrá un impacto positivo en la recaudación, que en algunas estimaciones básicas se ha visto que puede llegar a ser hasta unos $80 millones al año. Hay legisladores de oposición que decían este es un paquetazo navideño del presidente Noboa.
No, esta es una medida más responsable para cortar a los negocios ilícitos del financiamiento que les ayuda a tener 40,000 hombres armados para que combaten día a día con nuestros policías o con nuestros militares en las calles. Y perdón la interrupción. Roberto, por favor. Como bien dice el ministro, cuando el presidente del BID vino al Ecuador a una reunión, a una cumbre que hicimos de seguridad, el presidente del BID fue muy claro. Primero agradecido y sorprendido de cómo el Ecuador ha afrontado este reto de combate a la inseguridad y al crimen organizado internacional, y en el convencimiento de que esta lucha el Ecuador no puede ser exitoso solos. Entonces, por eso convocamos a todos los países hermanos. Estuvieron autoridades del más alto nivel, ministros del Interior de América Latina, donde el presidente del BID dijo claramente: la manera más efectiva de combatir el crimen organizado, y él utilizó la palabra, es cerrar la llave, quitarles el oxígeno. Y en este marco, si nosotros queremos ser exitosos en esta lucha contra el crimen organizado, de las primeras cosas que tenemos que hacer es cerrar el grifo de recursos que tienen, y esta ley está encaminada a ese propósito. Perdón la interrupción, ministro Verónica. Por favor, bueno, ya vamos a continuar con nuestros invitados, con Saria Moya, secretaria nacional de Planificación, vicepresidente en Caredi, y también con Roberto Izurieta, director ejecutivo alterno del BID. Un tema final, ministro, y con esto damos paso a los siguientes temas con el BID y con la Secretaría Nacional de Planificación. Sobre la crisis energética, ¿cuánto presupuesto y a qué proyectos específicos ha destinado recursos del Ministerio de Finanzas para atender esta crisis energética? Porque en julio se conocía que, la ejecución presupuestaria no era muy buena, era de alrededor de 20% por ahí en ese sector. ¿Y cómo estamos ahora? La vicepresidenta va a hablar más en detalle del tema de ejecución, pero claramente, gracias al manejo responsable de las finanzas públicas, hemos tenido la capacidad de movilizar casi 500 millones de recursos para resolver la crisis energética, porque no es un tema de parchar, de decir ya llueve, no, acá estamos tomando medidas firmes en términos de renta de energía, en términos de reactivación de hidroeléctricas como Toachi Pilatón, que han estado por muchos años sin funcionar, pues, del tema de comprar capacidad de generación térmica que permita tenerlo ahora como la primera opción y en el tiempo como un backup para cuando tengamos otras crisis climáticas. Entonces, este es el estilo que ha puesto el presidente Noboa en este país, que es absolutamente diferente del anterior, que tomamos a los toros por los cuernos, resolvemos y tomamos medidas para salir de este problema en el largo plazo. Bueno, el déficit eléctrico es importante y eso todavía tendrá que resolverse. Vamos con Roberto Izurieta, justamente. Por favor. Igual como Roberto, perdón la interrupción, pero para poder complementar la respuesta del ministro de Finanzas, hay que considerar que cuando nosotros ordenamos las finanzas públicas, podemos realmente empezar a implementar de manera ordenada un plan de trabajo. Entonces, si nosotros pensamos en cómo recibimos y cómo cerramos el año fiscal el año pasado, con ese nivel de déficit que teníamos, también tenemos que pensar en cómo iniciamos ese año. Por ejemplo, el plan anual de inversiones, aunque está presupuestado por alrededor de 1.800 millones en enero, ingresa con una fuente de financiamiento de 300 millones por la falta de liquidez que teníamos. Poco a poco se va mejorando nuestras fuentes de financiamiento y justamente cuando tomamos las medidas económicas como el incremento del IVA, el tener un programa de financiamiento de mediano plazo con el Fondo Monetario Internacional, es que empiezan a ingresar los recursos y en mayo tenemos ya financiamiento de 1.300 millones. Nosotros, para poder enfrentar la crisis energética, hemos destinado alrededor de 500 millones adicionales para que el Ministerio de Energía pueda transferir estos recursos a SELEC. En este año 321 millones y para el siguiente año tenemos ya dentro del Plan Anual de Inversiones de arranque 252 millones más, precisamente para lo que mencionaba el señor ministro: alquiler de generación térmica, compra de generación térmica, reactivar los proyectos que estaban parados como el tema de Toachi Pilatón. Y toda la serie de mantenimientos que estuvieron represados por años
dentro del sistema energético de nuestro país. Hemos recuperado más de 600 megavatios, pero esto se logró gracias al ingreso de liquidez que tenemos. Si nosotros no hubiéramos tomado esas medidas económicas, si nosotros no hubiéramos planteado desde el Plan Nacional de Desarrollo que nuestros ingresos permanentes, es decir, los de los impuestos, puedan costear los gastos, realmente no hubiéramos podido frentear la crisis energética que hemos tenido. Actualmente, nuestro plan anual de inversiones ha crecido hacia 2.000 millones y tenemos ya generadas las contrataciones, a pesar de que tenemos una liquidez que ingresa recién en mayo, es decir, este gobierno pudo iniciar ejecución desde mayo hasta diciembre, 7 meses, no es lo mismo que iniciar desde enero. En estos 7 meses ya generamos las contrataciones por más de 1.900 millones de dólares y hemos permeado a la economía 1.500 millones, entonces... Gracias, Aria, por esa aclaración. Y ahora que topa ese tema y a propósito de SELEC, tengo entendido que el Ministerio de Finanzas le debía dinero, todavía le debe dinero a SELEC por estos convenios de liquidez a los que tomaba dinero temporalmente del presupuesto de la empresa pública. Actualmente, ¿cuánto le debe o cuánto le ha pagado de esos convenios de liquidez? En general, el año pasado, cuando nosotros vimos las cuentas con el señor ministro de cuánto se había financiado el ministerio en el 2023, bueno, en todos los años, pero cuánto estaba cerrado en el 2023, en general de todas las empresas, se había financiado alrededor de 3.000 millones. Entonces, eso también debe ser considerado de cierta forma como una fuente de financiamiento que también no logras cubrir con los ingresos. El ministro de Economía y Finanzas ha hecho un excelente trabajo en ir reponiendo estos recursos a las empresas públicas, especialmente a las empresas de energía, y más bien les hemos financiado adicionalmente en su presupuesto, que ahora tienen estos 500 millones de liquidez extra. Importante conocerlo. Gracias. Vamos con Roberto y un comentario. Por favor, no solamente nos dejaron, en términos de una familia, no solamente que nos dejaron altamente endeudados con los proveedores del Estado, sino que también se sacaron vía la tarjeta de crédito avances de liquidez, que es el tal manejo de liquidez del sector público, porque eso finalmente no se refleja en las deudas del día a día, sino se refleja en las deudas con las empresas. Entonces, eso complicaba aún más la situación en la que recibimos el país. Importante, 7:56. Ahora vamos a conversar con Roberto Isoeta, director ejecutivo alterno del BID. Y es importante, a propósito de esta crisis eléctrica, en julio de este año se conoció que el BID aprobó créditos por 600 millones de dólares para financiar justamente inversiones en el sector eléctrico en nuestro país. En estos 5 meses, Roberto, ¿cómo ha avanzado esta entrega y ejecución de estos créditos? Y si el BID está asesorando de alguna manera al Ecuador en esta crisis energética, también, ¿cómo han avanzado esas consejerías? Muchas gracias por la invitación en un programa tan bien acompañado con la vicepresidenta encargada y con mi jefe, el ministro de Finanzas. Yo viví en Washington prácticamente 25 años y cuando yo vuelvo a Washington para esta asignación, director alterno del BID, hace 6 meses, yo debo recalcar que lo que yo sentí es una profunda solidaridad de todos los otros miembros del directorio. El Ecuador había vivido ese trágico 9 de enero donde todo el mundo había visto la toma que vimos en el Ecuador cuando se tomaron Canal 10, estas personas armadas y amenazaban con tomarse el país, exigían que el presidente de la República se presente para darle instrucciones y dijeron clara y expresamente: nosotros de aquí en adelante estamos aquí porque vamos a gobernar este país. Eso fue lo que dijeron. Y el mundo, cuando yo llego, todos los directores habían visto esas imágenes. Entonces, la primera sensación es de una profunda solidaridad, porque nosotros, en la perspectiva de los países hermanos, nosotros estamos en el frente de batalla de una lucha que es una lucha de todos, porque este es un crimen organizado internacional. Y esa solidaridad venía acompañada también de una grata sorpresa, que el Ecuador llegaba al BID, en este caso, no para ofrecer cómo va a ordenar sus cuentas públicas, sino por el contrario, con un proceso expreso donde las cuentas públicas habían tomado un orden y iban para adelante. Entonces, en mi presentación, cuando aprobamos el primer crédito, que en realidad suman más o menos 1.400 millones de dólares, esto es, fueron hasta todo lo que cubre la sábana. Somos uno de los principales clientes, y si hacemos en proporción de tamaño, el mayor cliente del BID, por esa solidaridad y esa respuesta a la responsabilidad de las finanzas públicas.
Y efectivamente, no solamente en eso, es más, puedo decir, el día de ayer tuvimos un directorio donde se aprobó que comience el trámite para el pago de los últimos $100 millones de este año pendiente en todos estos créditos, en una sesión donde es la última sesión del año y se imaginarán que hay proyectos y temas sumamente importantes que tratar. Gracias a una llamada del ministro, el presidente del BID lo puso en el orden del día y nuevamente el directorio reaccionó con esa seriedad y responsabilidad en todos los órdenes. Entonces estamos apoyando en la seguridad, estamos apoyando en el tema energético a través de garantías para todas las inversiones que se quieren hacer. Esto es una suerte y quizás el ministro me puede corregir, no sería la primera vez, pero con gusto lo recibo, porque para muchas de las inversiones que quieren entrar en el área energética existe, sobre todo porque el Ecuador va a decidir cómo afrontar el problema energético en los próximos meses en la elección presidencial y va a elegir si es que vamos para a un cambio de esa matriz energética que significa volver a un pasado o mirar a lo que hizo Colombia, que bien nos han ayudado. Energía, exacto, pero sobre todo nos dijeron, Colombia vivió lo que nosotros hemos vivido en el 92 y lo que decía el presidente de la Asociación de Empresas Privadas, decía, y ojalá estamos convencidos que el Ecuador va a hacer lo mismo que hizo Colombia en el 92, cambiar la matriz energética. Para hacer eso se necesitan garantías. El BID, por ejemplo, entra con garantías. Es decir, si usted tiene preocupación que va a tener problemas de pago, nosotros entramos. Eso es muy importante para el sector privado. Y luego otra cosa, que eso sí va a ser el seguro para los próximos 2, 3, 4 años, va a tomar tiempo y es nuevamente fortalecer y en realidad prácticamente reconstruir o construir la conexión con el Perú. Porque Colombia, que nosotros tenemos un intercambio de energía, pero por supuesto dependemos del agua. En el caso de Perú se depende del gas y por eso existen, y aquí tanto la vicepresidenta encargada como el ministro de Finanzas muy bien pueden hablar de los planes, porque el otra gran fuente de energía que el Ecuador va a llegar es el gas, porque el gas es mucho más barato que el petróleo. Entonces tenemos que cuidar no solamente las nuevas inversiones, sino el costo de las nuevas inversiones, porque el Ecuador quiere tener energía y la energía más barata y limpia que exista. En ese sentido, Roberto, y permítame, le reitero la pregunta, ¿el BID está asesorando al Ecuador para este tipo de temas en la crisis energética? Efectivamente, el mismo día lunes tenemos ya una reunión con el ministro de Finanzas, viene el jefe para toda América Latina y a las 8:30 de la mañana, yo pensé que era con desayuno, pero no, es directo al trabajo con el representante del BID del Ecuador y el director para América Latina, donde vamos a revisar toda la clase de proyectos. En este mismo momento, la ministra del Interior se encuentra en una de las reuniones internacionales organizadas por el BID por el tema de seguridad. Y esto es muy importante, porque el BID en general no se metía en los temas de seguridad. Los temas de seguridad los dejaban para los ministros del Interior. Pero en octubre aprobó este crédito de 150 millones. Pero no solamente eso, realizó la cumbre. Mónica dirige esa cumbre. Mónica en este momento acaba de hacer una presentación el día de ayer en este organismo en el BID, en una comunidad internacional, porque lo que dice el BID y ahora los organismos internacionales es todos tenemos que apoyar en esta lucha de seguridad y ya no existe eso, no, este es un tema en el cual no entramos. Han entrado de frente y uno de los temas que se están discutiendo es un préstamo de 150 millones de dólares para la seguridad. Bueno, ¿qué se espera con todos estos créditos que nos menciona, tema energético, tema de inseguridad? ¿Qué esperamos que el Ecuador haga con este dinero? Yo diría una cosa más. Lo que, sobre todo yo puedo contar de mi experiencia, lo que yo he visto en el BID, esa respuesta de la comunidad internacional, esa misma respuesta de la comunidad internacional se ve en los otros organismos internacionales y en los inversionistas. Y por ejemplo, el ministro ayer me contaba una cosa que es totalmente en concordancia de mi experiencia, es cuando ustedes sacan una oferta de bonos por la naturaleza, por primera vez sobrepasan lo que ustedes aspiran,
ofrecieron, sin más le doy la palabra al ministro, porque eso es otra muestra de lo que pasa en la comunidad internacional y cómo la comunidad internacional está viendo al Ecuador. Yo no sé si, para no equivocarme, por favor, señor ministro. ministro. Solo este punto fue realmente una grata experiencia, porque obviamente usted sabe que el Ecuador no ha estado emitiendo bonos en los mercados internacionales, y esta fue una prueba con un mecanismo específico que es un canje de deuda por naturaleza, en la cual teníamos tímidamente una oferta de 1.000 millones en nuevos bonos, y tuvimos ofertas pues más de 7.000 millones. Realmente nos sorprendió, pero esa es una demostración con una gran expectativa que está viendo la comunidad financiera internacional, lo que se está haciendo en el Ecuador, y sobre todo las oportunidades que tiene este gran país en temas tan diversos, como empezando por la minería, por la agroindustria, por el turismo, por las mismas inversiones en energía, que son unas inversiones que claramente son rentables, y que tenemos las condiciones de sol, de viento, de agua, de volcanes, para tener una matriz energética diversificada y sostenible, y ser unas grandes oportunidades de inversión, como les decía Roberto, donde tenemos una primera fuente de repago, que es la distribuidora, una segunda del presupuesto general del Estado, y si ninguna de esas son suficientemente creíbles, tenemos un organismo multilateral que le garantiza a la entidad privada, al inversionista privado, el repago de la energía. Entonces eso permite dar una seguridad no solo a los inversionistas, sino a su capacidad de conseguir financiamiento internacional para esas inversiones. Importante. Bueno, 8:05 quisiera conversar con Saría Moya. No sé si llamarla secretaria nacional de planificación o señora vicepresidenta encargada. Estoy a cargo de las dos carteras de Estado, entonces. Perfecto. Bueno, hablemos de... Los tres nombres son apropiados. Señora vicepresidenta encargada y secretaria de planificación, entonces. Eso es verdad, Juan Carlos. Cuéntenos de los logros que se ha tenido este año. Ya sabemos que ha sido un año bastante duro. ¿Cuáles son los hitos más importantes, lo que podríamos resaltar? Bueno, en principio lo que hemos venido conversando, el ordenar las finanzas públicas nos ayuda a también permear la economía de una manera positiva. Si bien es cierto, había mucho recelo por parte de la ciudadanía con respecto al IVA, realmente el incremento del IVA, dado las medidas adicionales que se tomaron en conjunto con esta medida, medidas de compensación para ayudar al sector transportista, al sector productivo, es que logramos tener una inflación controlada. El año pasado, por ejemplo, en noviembre del 2023, la inflación era de 1.53%, actualmente es de 1.51%. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos logrado que eso no se transforme en un proceso de especulación de los precios que afecte a las familias ecuatorianas. Esto también se ve en el nivel de las ventas. Las ventas locales tienen un valor similar al que teníamos del año pasado, y eso, a pesar de la crisis energética que hemos tenido, se sostiene gracias a la liquidez que hemos generado. Porque cuando nosotros recibimos del país, teníamos una cadena de pagos que estaba completamente rota, es decir, el Estado no lograba pagar a los proveedores no podían honrar sus deudas, y esto estaba permeando también en la esfera financiera. Entonces ya teníamos varios frentes abiertos. Al poder entrar en este círculo virtuoso, hacemos que esta liquidez ayude a las familias ecuatorianas, ayude a que ellos puedan honrar sus ventas, y tenemos por eso un sistema financiero que está bastante robusto. Tiene un nivel de depósitos por encima del año pasado, y es un récord de más de 50.000 millones de dólares. Entonces, el año pasado, a la misma fecha, el sistema financiero tenía depósitos por 44.000 millones. Actualmente es de 51.000. Y eso nos indica cómo esto brinda seguridad a las familias ecuatorianas dentro del ámbito económico de la economía familiar, ¿no? Otro de los logros importantes es en el sector productivo, en el área de las exportaciones. Las exportaciones en volumen, porque hay que evaluar los dos, en volumen han crecido un 5.2%, y en millones de dólares han crecido en un 8.5%. Pero aquí a mí me gusta entrar un poquito más en detalle, porque nosotros como país tenemos un sector productivo basado muchas veces en la parte que no tiene valor agregado. Entonces es importante ver también las exportaciones, por ejemplo, de los bienes industrializados. El año pasado las exportaciones en bienes industrializados decrecieron en 16%. Decrecieron. Y este año han crecido en 8.3%.
Y ahí también se ve un cambio de tendencia. Íbamos a la baja y ahora estamos creciendo. Y los bienes primarios también han crecido. No es que esos se han detenido. El año pasado tuvieron una tasa de decrecimiento de 5.9% y ahora está con una tasa de crecimiento de 10.5%. Es decir, los mercados no solo se están abriendo en la parte financiera, como lo que sucedió con esta semana con los bonos que hemos puesto en el mercado internacional, sino que también se ve una apertura en la economía real, porque tenemos el área fiscal y tenemos el área real, que es esta parte de las exportaciones. También nuestras exportaciones petroleras, ese es otro logro que se han logrado sostener y crecer. Las exportaciones petroleras pasaron de 6.600 millones a 7.300, es decir, un incremento de 10.5%. Y eso también es gracias a la gestión que se realiza para poder manejar de forma adecuada nuestro sector petrolero. Entonces, eso como para complementar en la parte productiva. Dentro del tema de seguridad también hemos tenido logros importantes. Uno de los logros más importantes se mide a través de la tasa de homicidios intencionales, que es un indicador que está estandarizado a nivel internacional para poder medir precisamente los avances que se tengan en esta materia. Y tenemos una reducción del 17%, que no es menor. ¿Y por qué no es menor? Porque durante muchos años nosotros vimos cómo esta tasa solo crecía y crecía y crecía. Cada año los ministerios tienen que calcular sus metas y esto se hace en base a modelos complejos económicos. Claro. No había modelo que diga que por lo menos podemos controlar el nivel de homicidios. Todos los modelos decían que íbamos a crecer, que íbamos a crecer. Nosotros obviamente teníamos metas ambiciosas. Para algunos expertos internacionales que asesoraron el proceso, esa meta ambiciosa era mantener, que no crezca. Pero nosotros no, teníamos metas para reducir y cambiar completamente la tendencia. Y esto es algo que debemos como ecuatorianos valorar, porque es un paso muy importante en un año. Países que han intentado salir de círculos de la violencia desde un inicio sabían que era un proceso de largo plazo y tal vez sí, su meta en el primer año era solo contener, pero nosotros no. Reducimos, y eso es algo que tenemos que como país abrazarnos. Lamentablemente los secuestros han aumentado en nuestro país. Me encanta esa pregunta porque puedo explicar algo muy importante con respecto a los indicadores estadísticos de las denuncias. Los robos, los secuestros parten de las denuncias. Las denuncias no son un registro administrativo igual que el de homicidios, que es sucedió, exacto. La denuncia tiene algo que se llama un dato sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que la denuncia no te mide el total de los delitos. Por supuesto. ¿Por qué cuando te roban un celular tú no denuncias? ¿Para qué? Me imagino. Ya, la gente. No tienes confianza, ¿ya? Entonces las denuncias también dependen de cuánto la ciudadanía confía en el sistema y de cuánto un Estado o un gobierno está haciendo porque la gente denuncie. Nosotros hemos implementado líneas y canales para que la gente denuncie. ¿Por qué es importante que denuncie? Porque esa información es vital para el eje de inteligencia tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tenemos un nivel de denuncias que sube o que baja, no podemos asumir que el delito subió o bajó. Y perdona la interrupción, vicepresidenta. Además, un poco la sensación antes era, primero, estos delincuentes terroristas internacionales, lo primero que te exigen es que no denuncies. Claro. ¿Ya? Y si tú tomas el paso de denunciar, es un paso gigantesco porque ya comienzas a... Tú tienes como familiar, tienes que hacer un juicio de valor. ¿Cuál de los dos tiene mayor capacidad de ejecución? ¿O el delincuente o la policía? Y en este caso, la unidad a cargo de secuestros ha ganado un enorme prestigio, profesionalismo y a nivel regional. Y a nivel regional. No entonces la tú tienes que valorar a nivel internacional. Sí. Perdón la interrupción. No, completamente de acuerdo. Entonces, a lo que yo voy y con esto cierro esta idea. No podemos ni para subir ni para bajar. Asumir que cuando tienes un mayor nivel de denuncias es porque antes tuviste menos delito. Eso no lo podemos concluir, porque no sabemos el nivel de datos sombra que tuvimos el año pasado o hace 2 años con respecto a los delitos como denuncias de extorsiones. Y más bien, agradecemos a la ciudadanía que confía en nosotros, que confía en la Policía Nacional, que confía en las Fuerzas Armadas para poder entregarnos información clave que nos ayude a dar con la delincuencia común y más aún con la delincuencia organizada. Y también, por ejemplo, un dato que el presidente lo dijo en su último programa con Cuesta,
en el caso de las muertes violentas, el porcentaje de personas que han muerto de esta manera tienen récord policial. El porcentaje exacto no lo recuerdo, pero cuando este proceso comenzó, la enorme mayoría de las víctimas eran claramente inocentes. En este momento, la enorme mayoría de las víctimas tienen un récord policial muy frondoso. Entonces, efectivamente, seguimos en la ofensiva y lo seguiremos haciendo con el respaldo del pueblo ecuatoriano. Importante. Continuamos con los hitos, señor vicepresidente. Y otro de los hitos importantes es el tema de cómo hemos reactivado las obras de nuestro país. Nosotros, claro, si tienes una cadena de pagos con proveedores rotas, es obvio que vas a tener muchísimas obras paralizadas. Tal vez en algún momento sí se contrataron, pero no se consideró si es que realmente se iba a tener la liquidez para poderlas concretar y finalmente entregar a la ciudadanía. Y creo que en un contexto como el que nosotros teníamos, uno de los daños más grandes que se le puede hacer al país es tener obras inconclusas. Creo que esa es la muestra de ineficiencia más grande y más indignante. Entonces, creo que ahí había que hacer un trabajo muy fuerte. Cuando yo llegué a la Secretaría Nacional de Planificación, encontré en el sistema de obras que se habían registrado hace 10 años y que no habían tenido seguimiento alguno. El sistema estaba muerto, no te daba reportes. Tengo el gusto de trabajar con un equipo muy dinámico que ama a este país y que reactivó el sistema en 2 semanas y empezamos a generar reportes. Hemos entregado 93 obras. Muchas de ellas son nuevas y otras han sido recuperadas, y recuperar las obras no es fácil, porque tienen problemas administrativos, tienen problemas jurídicos que demandan muchísima articulación interinstitucional y también demandan recursos que tienen que irse programando para que éstas se reactiven. Hemos entregado obras de seguridad por primera vez en años, que son las UPCs y las VCs. Entregamos una VC que es un centro que tiene todos los servicios de seguridad y justicia. La entregamos en Esmeraldas, y tenemos 4 UPCs más que hemos entregado en Cayambe, en Tungurahua, Atacames, y vienen 15 UPCs más. Hemos entregado también adesentamientos dentro del Ministerio de Salud Pública, que son muy importantes y que estaban retenidos. Y con el Mineduc hemos hecho un trabajo de priorización en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque parte de la política pública y de su implementación es la evaluación de la política pública. Y en las zonas rurales, si es que no tiene sistemas de transporte adecuados, nuestros niños no pueden llegar a la escuela. Y estas escuelas rurales, aunque son pequeñas, muchas veces quedan relegadas. Y hemos entregado 43 instituciones educativas que están en zonas rurales de Manabí, de Azuay, de Guayas, de Bolívar, El Oro, Pichincha. Y hemos entregado también las unidades educativas grandes para las ciudades que necesitan y que tienen una mayor demanda educativa, como Elizabeth Robalino, Cutuglagua, Camposano. También hemos apoyado en las intervenciones de los campos universitarios, más de 11 campos universitarios intervenidos. Y algo muy importante es que les hemos puesto un reto a los ministerios, y es que entreguen obras sin necesidad de incrementar el presupuesto. Eso es eficiencia fiscal. Y tenemos grandes ejemplos del MIES, que ha entregado 2 espacios integrales familiares en edificios que estuvieron abandonados, que estuvieron tomados por la delincuencia, donde se hizo una intervención con los barrios para poder tener infraestructuras que brinden servicios integrales de lo social. Porque teníamos ese concepto en el área de seguridad con las VCs, pero no teníamos ese concepto de integralidad en el ámbito de lo social. Entonces ahí varias carteras de Estado confluyen, y no es solo lo típico, ¿no? Salud. Sino también cultura, deporte, bibliotecas, que tengan un espacio donde puedan crear arte, porque esto es básico para el desarrollo del ser humano. ¿Cómo se utiliza el tiempo libre en la niñez y en la adolescencia? Es clave para poder tener jóvenes que no puedan ser tan fáciles de atraer por la delincuencia organizada. Entonces, en estos espacios integrales hemos garantizado que haya también el buen uso del tiempo libre. También tenemos obras en el área productiva para poder reactivar las obras de riego tecnificado, y en infraestructura con el EMETOP, que algo muy importante que hizo el ministro es la adquisición de 21 puentes Bailey, porque sabíamos que era un año que necesitaba una acción preventiva frente al cambio climático.
el Ecuador no ha tenido procesos de adaptación al cambio climático. Y el ministro de Transporte preveyó esto y pudo hacer esta adquisición de 21 puentes Bailey, que nos ha ayudado a atender en conectividad, que están instalados 10, porque eso va conforme se va demandando. Pero han sido respuestas inmediatas a la ciudadanía para generar conectividad, porque la conectividad está relacionada directamente con el sector productivo. Si es que no tienes ese puente, no puedes sacar tu producción. Y eso es muy importante para la ciudadanía que está atravesando. Hitos importantes que nos comenta la vicepresidenta encargada. Hablando de la ejecución presupuestaria, que ya algo nos comentaba, pero ¿cómo vamos a terminar este 2024 con la ejecución presupuestaria? En julio se conocía que las entidades solo habían usado el 21% de los recursos asignados en el Plan Anual de Inversiones del Estado. ¿Cómo estamos ahora? Sí, aquí me gustaría explicar un concepto. Es de contabilidad, pero es muy importante. Y es los anticipos. Cuando tú firmas una contratación, tienes que dar un anticipo, pero ese anticipo no se refleja en ese indicador de ejecución presupuestaria. Sin embargo, es recurso que ya permeó la economía. Entonces, si nosotros consideramos cuánto hemos devengado, tenemos una ejecución, digamos, el dato que siempre vemos, que es el ejecutado, el devengado, es de alrededor del 67%, ya a la fecha, pero también tenemos que terminar diciembre y tenemos una previsión de pasar encima del 70%, considerando que ese 30% ya está contratado, no es que se quedó sin utilizar. Se genera la contratación y se hace una reprogramación para poder iniciar la cancelación de esos recursos en enero. Pero si nosotros tomamos en cuenta los anticipos, ya sobrepasamos ese 70%. Vamos a cerrar con alrededor de un 76-77%, si no es más, y como eso ya está pagado el anticipo, ya el siguiente año ya se empieza a amortizar ese anticipo y se empieza a reflejar en la cuenta de la ejecución. Es importante especialmente en este año, porque como había explicado, la fuente de financiamiento empieza a ingresar en mayo. Tenemos un salto significativo en los meses de abril y mayo, y recién ahí es cuando las entidades pueden generar el proceso de contratación. Si tú no tienes fuente de financiamiento asignada, no puedes iniciar la contratación. Y esto es algo que también los ministros sabrán explicar ante los diferentes entes de control que tenemos, porque se asume que como tenías un presupuesto de 1.800 en enero, y en enero podías iniciar la contratación. Y realmente no es así. Importante, gracias por esa aclaración. Y quisiera terminar este espacio con el señor ministro, que nos aclare un tema y una pregunta final. ¿Cómo esperamos terminar cómo empezamos el 2025? Recordemos que el SRI nos mencionaba que en este año hubo una cifra récord de recaudación, 20.000 millones de dólares, y no solo por el alza del IVA. ¿Qué esperamos del 2025? ¿Qué esperamos recaudar? Tomando en cuenta que, por ejemplo, no van a estar vigentes algunas medidas tributarias temporales que se dieron este año, como el impuesto a la banca o la remisión tributaria. ¿Cómo vamos a equiparar esa recaudación de este 2024 en el 2025? Y usted mencionaba algo importante en la entrevista sobre cambios, por ejemplo, en el impuesto a la renta. ¿Aumentará? ¿Podemos pensar que aumentará el impuesto a la renta a las personas o a las empresas? ¿O cómo podemos suplir eso? Primero, empezando por agradecer a la gran gestión hecha por el SRI en el 2024 en temas de recaudación. Por otro lado, también al apoyo a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, cuando siente que su dinero va a obras, que se están haciendo las cosas bien, también está más motivada a pagar esos impuestos. Tuvimos una estructura muy difícil de financiar en el 2024, la hemos superado, tenemos un acuerdo de 4 años con los multilaterales para seguir recibiendo financiamiento. Las reformas para los próximos años, como decía antes, no van en temas de subir impuestos a las personas, sino tener un esquema tributario más justo, que grave a los que están generando la renta, de un IVA progresivo que no grava a los productos de primera necesidad ni a los productos de la canasta básica, tener un mejor esquema para premiar las inversiones desde el punto de vista tributario en aquellas inversiones que generen crecimiento económico y que incrementen el empleo.
no simplemente a pasar de producir camisetas en la planta A a la planta B y por eso pasar de pagar 25% a 15% porque se firma un contrato de inversión. Sí. Queremos un nuevo esquema tributario que fomente el empleo, el crecimiento y la sostenibilidad fiscal en el largo plazo, que es la receta que no hay nada que inventar. Eso es lo que han hecho países vecinos como Perú, como Colombia, como República Dominicana, donde se fomenta la inversión, el empleo y se tiene las cuentas fiscales equilibradas. Yo quisiera complementar lo que dice el ministro, y eso es lo que se ve en todos los organismos internacionales y en la comunidad internacional. La apuesta del Ecuador tiene que ser crecer. El Ecuador tiene enormes posibilidades. Esta crisis tan dura que hemos pasado también es una oportunidad para que la cifra no sea exacta, están en interés más de $1.000 millones para entrar en el sector eléctrico. Lo mismo las cifras que son el inicio de un proceso en el área de exploración y de exportación petrolera, en la agricultura. El Ecuador es un país lleno de oportunidades. El Ecuador es el país más megadiverso por metro cuadrado del mundo. Entonces la apuesta del Ecuador es a crecer, y vamos a crecer si continuamos con un modelo que sea serio, responsable, que se preocupe de los subsidios directos a los más necesitados y evite todas esas distorsiones que lleva y que alimenta a los sectores que están en otra clase de juegos. Y de nuevo, otro de los grandes retos que el Ecuador tiene que discutirlo con seriedad es qué vamos a hacer con nuestros recursos energéticos, qué vamos a hacer con la minería ilegal que está también carcomiendo y está alimentando al crimen organizado internacional. Entonces la apuesta del Ecuador de los próximos 4 años es crecer. Que así sea, que siga creciendo el Ecuador. Yo quiero agradecerle, tenemos que terminar este espacio, pero muchísimas gracias a nuestros invitados, a Saría Moya, secretaria nacional de Planificación y vicepresidenta encargada, al señor Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, y también al señor Roberto Izurieta, director ejecutivo alterno del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por estar con nosotros.